Silksong es lo máximo. Fin. El pasado 4 de septiembre, tras 6 años de espera en los que en cada conferencia nos veían la cara de payasos, finalmente sería lanzado el aclamado e idílico Hollow Knight Silksong. Sinceramente, aparte del GTA 6, que por cierto se volvió a atrasar, nunca había visto tanto hype por la espera de un juego. Y es que había mucha expectativa puesta, pues su antecesor habría dejado el listón demasiado alto y realmente ha dado mucho de qué hablar. Así que, ¿es realmente Hollow Knight Silksong un buen juego o simplemente una vendida de humo con forma de payaso? Bueno, quédate que te cuento. Y hey, este video no contiene ningún spoiler de la historia, así que mírate el video sin miedo. Seamos objetivos, Silksong literalmente rompió el internet, y no exagero. La PS Store, eShop, Steam, todas las tiendas digitales caídas en su momento de salida. El juego llegó a tener un pico de jugadores simultáneos de más de 500,000 y el primer día. Como ya te mencioné antes, Silksong es la secuela del Hollow Knight original, el cual es uno, por no decir el Metroidvania más aclamado de la historia. Su arte, banda sonora, diseño de nivel y narrativa lo hicieron un juego casi perfecto, así que era de esperar que todas las miradas estuvieran puestas en su secuela. Pero todo lo relacionado con el juego y su desarrollo se mantuvieron bastante alejados del ojo público, y así casi por los 6 años que tardaría su desarrollo, hasta que ¡pum! Shadow Drop. Los jodidos desarrolladores presentan un tráiler de salida a 2 semanas de que salga el juego y ponen su precio de salida en $20 e incluso ajustaron los precios para Latinoamérica para que no nos afectase la inflación. Por favor, Team Cherry, déjame darte mi dinero, joder, no me hagas esto. Así que podríamos decir que Silksong no solo rompió el internet, sino que destrozó el mercado de los videojuegos como lo conocíamos hasta ahora. Pero dejando atrás eso, hablemos de lo que realmente importa, lo que hace a Silksong especial como juego. Visualmente, Silksong es una obra de arte en movimiento. Cada escenario parece pintado a mano, con una paleta de colores más viva que la del primer juego, pero sin perder ese toque melancólico que lo define. Los pueblos, cuevas y ruinas de Tlalejana se sienten vivos gracias al detalle en la iluminación, las animaciones y las pequeñas partículas flotando en el aire. Todo parece frágil pero hermoso, como si el mundo estuviera al borde de desmoronarse y aún así siguiera floreciendo. El estilo 2D sigue siendo simple en forma, pero riquísimo en textura y atmósfera. Cada zona tiene su identidad, su propio color emocional. Es un arte que no busca realismo, sino transmitir sensaciones, y en eso Team Cherry vuelve a lograrlo con una precisión casi poética. Pero lo visual no se queda en lo estético, el diseño del mundo también se siente completamente orgánico. La variedad de biomas supera con creces a la del título anterior, ofreciendo entornos únicos que invitan a explorar cada rincón, y la exploración no es solo un complemento, sino una parte esencial de la experiencia, ya que detrás de cada pared o pasadizo pueden esconderse secretos, rutas alternativas o nuevas formas de progresar. Lo más impresionante es cómo estos mismos escenarios evolucionan a medida que avanzamos, revelando cambios sutiles que amplían aún más las posibilidades del mundo y refuerzan la sensación de estar recorriendo un ecosistema vivo y en constante transformación. La banda sonora es una evolución increíble del primer juego. Christopher Larkin lleva su estilo melancólico a una escala mucho más orquestal, con coros, cuerdas y momentos que suenan épicos. Aún así, mantiene esa atmósfera triste y misteriosa que caracteriza el mundo de Hollow Knight. Lo interesante es que en cada tema no solo ambienta, sino que también cuenta una parte de la historia. La música cambia con el ritmo del combate, la tensión de los jefes o con la calma de los refugios. Es más grande, más compleja, y aunque a veces pierde un poco la intimidad del original, logra transmitir perfectamente la idea de que este es un viaje más intenso, más peligroso y sobre todo más vivo. Ahora hablemos de nuestra protagonista, Hornet. ¡Ay, qué rico! Ella cuenta con una enorme variedad de habilidades que puedes adaptar a tu gusto usando blasones, herramientas y amuletos. En general, el manejo de Hornet se siente mucho más fluido y natural que el del caballero. Su movilidad es ágil, los dashes se sienten más precisos y el nuevo sistema de hilo permite curarte incluso en el aire, lo que cambia por completo en la dinámica del combate. Todo se siente más rápido y flexible y sobre todo más divertido. Hornet no reemplaza al caballero, representa una evolución de
de su estilo, más agresiva, más técnica y con un ritmo que se adapta perfectamente al caos elegante de Silksong, convirtiendo cada combate en una coreografía brutal. Los enemigos de Hollow Knight Silksong no están ahí solo para rellenar el mapa o ralentizarte, cada uno cumple una función dentro del ritmo del juego. Se nota que el equipo Team Cherry diseñó cada criatura para forzarte a adaptarte, ya sea cambiando tu estrategia o ajustando tu forma de moverte por el entorno. No hay combates gratuitos y eso se siente especialmente en los jefes finales. Estas batallas no solo ponen a prueba tu habilidad, sino que también tu capacidad para mantener la calma en medio del caos. Cada jefe es un examen de todo lo que aprendiste hasta este punto, mezclando agresividad, patrones complejos y un diseño visual que los hace sentir únicos y memorables. En conjunto, los enfrentamientos convierten el avance de Silksong en una experiencia de crecimiento constante, donde morir no es un castigo, sino parte del aprendizaje. Pero claro, no todo podía ser perfecto, o quizás sí, tan perfecto que empieza a ser un problema. Comencemos por lo más básico, el tema de la dificultad, y no niego que Silksong sea más complicado que la entrega original, porque ¿qué me estás contando? Como que esta maldita araña me quita lo mismo que me quitaba la deidad suprema de Hollow Knight. Aunque seamos sinceros, ¿qué te esperabas? Tampoco es que el juego original sea precisamente sencillo. De hecho, creo que quejarse de que un juego de este estilo sea difícil es como quejarse de que los juegos de tomar decisiones parecen películas. No te entiendo, socio. La gente ha hecho mucho énfasis en el mal o injusto diseño de los niveles. Por si no lo sabes, en Hollow Knight los bancos ocupan un lugar fundamental ya que funcionan como checkpoint y es donde también podemos reestructurar nuestra build. Pero a diferencia de la primera entrega, aquí muchos de esos bancos solo se pueden desbloquear pagando cierta cantidad de rosarios. Y sí, hay que ser un hijo de puta, porque seamos claros, este es un juego donde vas a morir mucho y cada vez que mueres pierdes tus rosarios, por lo que prácticamente estás condenado a menos de que inviertas todo tu dinero encordando rosarios en las tiendas. Bueno, supongo que tampoco es tanta tela. Y eso no es todo, sin salirnos del tema del diseño de los niveles y los bancos, muchas personas también se quejan de que en muchas de las zonas los checkpoints están a tomar por culo, y en parte sí, es verdad. Yo de hecho me comí muchos, por no decir todos estos caminos innecesariamente largos, pero luego cuando volví sobre mis propios pasos y exploré las zonas, ¡boom! Atajos y bancos ocultos detrás de paredes rompibles. Lo admito, es mi culpa por no explorar lo suficiente. Si ya es que te lo dije antes, si prestas la suficiente atención te puedes hasta saltar jefes de la historia principal, lo que seguramente será más complicado, así que no sé hasta qué punto eso valga la pena. Aunque ya, si ahora somos muy específicos en la zona de aguas biliares, creo que sí se pasaron un poco, ¿eh? ¡Pero qué cojones! Por otro lado tenemos los pogos o el parkour, como le quieran llamar. Pero gente, no es tan difícil, por Dios. Si no pueden con el ataque en diagonal, simplemente pueden utilizar otro blasón que se adecue a su estilo. Y me da mucha gracia que gran parte de los que se quejan vienen del Hollow Knight original y pasaron el maldito camino del dolor. ¿Con qué cara me dices que el puto pogo de este juego te es difícil? Ahora, ¿qué creo yo de esto? El Silksong no es difícil. ¿Es desafiante? Bastante. ¿Es más difícil que la primera entrega? Mucho. Es más, lo hace ver como un tutorial, pero realmente no hay que ser un hardcore gamer para pasarse Silksong. Es que realmente es sencillo. Una zona o un jefe te resultan muy difíciles, vete por otro camino. Seguramente aún no has explorado lo suficiente, pero si quieres a por huevos pasar por ahí, también puedes hacerlo, porque cada vez que fracases aprenderás y se te irá siendo más fácil. Se vuelve más fácil. Cada día es un poco más fácil, pero tienes que hacerlo cada día. Es la parte difícil, pero se vuelve más fácil. Y todo eso. Así que, ¿es Hollow Knight Silksong un buen juego o no? Para mí es un 9.5 de 10, porque Hornet no se desnuda.